Nos volvemos a ubicar y a preparar para continuar con las charlas. Bien, ahora nuevamente el doctor Gonzalo Mariani va a disertar sobre cuidados de fin de vida en neonatología y lo acompaña la doctora Lucrecia Francia y la doctora Ingrid Joader. Gracias, Ana. Bueno, seguimos. Muy rico todo. Espectacular la hospitalidad santafesina. Bueno, el título lo amplié un poquito. Decisiones éticas y adecuación del cuidado. Me gusta más cuidado que esfuerzo, así que ya la tengo que cambiar la primera vez. Esperen un segundito. Bueno, tampoco tengo conflicto de interés con esto y tampoco usé inteligencia artificial por ahora. Sabemos cuántos recién nacidos se mueren, ¿no? Sabemos cuántos recién nacidos se mueren en Argentina, sabemos cuántos recién nacidos se mueren en nuestras unidades. Esta es la mortalidad infantil del 2022, lamentablemente más alta que la del año anterior, que era 8 por 1000, ahora es 8,4, y el año natal era 5,7, ahora es 5,8, correspondientes al año 2022. Sabemos también de qué se mueren los bebés, ¿sí? Cuáles son las causas que llevan al fallecimiento. Lo que es más difícil de saber es cómo se mueren. Y tampoco está tan estudiado. Y nos preguntamos entonces, ¿importa el cómo? ¿Importa cómo se muere el recién nacido? Y ustedes van a encontrar un montón de publicaciones en español, en inglés, ¿no? Y el valor de morir bien, dice Dominic Wilkinson, la importancia continua de cómo fallecen los recién nacidos, Annie Janvier. Entonces, ¿y qué quiere decir cómo? A mí me parece que está bueno mirarlo desde dos aristas, ¿no? La primera es proceso de toma de decisiones. ¿Se plantearon o consideraron opciones de cuál va a ser el fin de vida de este paciente que tiene riesgos altos? ¿Hubo un proceso de toma de decisiones? ¿Y quiénes participaron de ese proceso? ¿Solo el equipo médico? ¿Incluimos enfermería, otros profesionales de la salud, comité de ética, las familias? Entonces ahí hay pacientes que fallecen recibiendo terapia invasiva y reanimación, y hay pacientes que fallecen luego de un proceso de adecuación de cuidado. Muy diferente. Y después la otra arista del cómo es los cuidados propiamente dichos que se le brindan a ese recién nacido en fin de vida, ¿no? Que nosotros porque hacemos neo y no nos hace ruido decir fin de vida en neonatología, pero para mucha gente le parece algo totalmente contradictorio. Estamos hablando de fin de vida al nacer. Pero es una realidad, existe. Y entonces, bueno, ahí estamos con todo este tema de cuidados individualizados, compasivos, humanizados, al paciente, a su familia, cómo fue el cuidado del equipo de salud, usamos la comunicación de manera adecuada, preparamos a la familia para el duelo, y entonces acá el gran componente que está cobrando cada vez más importancia y presencia de los cuidados paliativos perinatales. Entonces, la terminología que se está usando en español hace unos años y que vemos, digamos, con muy buenos ojos, es esto de adecuación de cuidados. Hace unos años se hablaba de limitación del esfuerzo terapéutico. En inglés, por ejemplo, no hay una palabra que se equipare a adecuación. Nosotros cuando mandamos un estudio, un abstract, el revisor nos dijo que no sé qué habíamos puesto, adecua, sino de que no way, nos dijo. Bueno, adecuación, sin embargo, es una terminología que define mejor el sentido de una estrategia que consiste en esto de redireccionar los objetivos terapéuticos. Uno redirecciona los objetivos terapéuticos, ya no es más sanar, curar, sino evitar sufrimiento, proveer confort. Y en base a ese redireccionamiento se adecuan los cuidados. Se hace hincapié que los cuidados no se limitan, ¿no? Sino que se ajustan a cada paciente en función de esos objetivos. Y esto es importante, a uno le puede parecer algo semántico, pero sobre todo para las familias también es importante. Se trata de, muchas veces se dice, bueno, no van a hacer más nada, no vamos a hacer más nada. En realidad es muchísimo. Hemos aprendido tanto de los paliativistas lo que hay que hacer por pacientes y su familia.
Y entonces, ¿cuándo, no? ¿A quién? ¿Con qué criterio? Ante condiciones de vida irremediables, la reanimación y la terapia intensiva parecen como nocivas y nos tenemos que dar cuenta de eso. ¿Vieron cuando uno entra a la unidad y se acerca una enfermera y te dice, doctor, ¿qué estamos haciendo? A veces no nos damos cuenta. Seguimos. Pero ¿cuáles son esas condiciones? La imposibilidad de sobrevivir, o sea, cuando la muerte es inevitable, pero también la imposibilidad de sobrevivir sin grave sufrimiento, o esto, que es más difícil, pero la imposibilidad de participar al menos mínimamente en la experiencia humana, es decir, compromiso neurológico severo, que perdamos el potencial de relación. Entonces, uno dice, bueno, entonces podemos redireccionar y adecuar cuando hay un compromiso de la cantidad de vida, se va a morir, o de la calidad de vida. Pero acá vamos a hacer un paréntesis, porque calidad de vida es un temón y es peligroso. Entonces, quiero aclarar esto. Existe el riesgo que cuando uno hace la apreciación de la calidad de vida para el futuro niño o niña, esa apreciación esté basada en las opiniones de los que deciden, que habitualmente es el equipo tratante. Uy. Es mucho más adecuado que sea la percepción de madres y padres, y no de los profesionales de la salud, los que determinen el compromiso es aceptable o no de la calidad de vida de su futuro, de su hija o hijo. Cuando hay estudios que han mostrado que los profesionales de la salud ponen mucho énfasis en cuál va a ser el funcionamiento cognitivo y la vida independiente de esos pacientes. Y existen percepciones negativas muy arraigadas sobre el valor de la vida de las personas con discapacidad. Esto está bastante prevalente. Esto se denomina capacitismo. Capacitismo es un sistema de valores que considera que determinadas características típicas del cuerpo y la mente son fundamentales para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Capacitismo. Esto lleva a una discriminación tremenda. El pensamiento capacitista considera la experiencia de la discapacidad como una desgracia, que conlleva sufrimientos, desventajas y que resta valor a la vida humana. Por lo tanto, se infiere que la calidad de vida de esas personas con discapacidad es mínima, que no tienen futuro y que nunca se sentirán realizadas ni serán felices. Esto puede ser un sesgo importantísimo a la hora de tomar este tipo de decisión. Sin embargo, los que han sobrevivido a la UCIN con condiciones de alta gravedad y de cierto compromiso de la calidad de vida, califican su calidad, cuando son adultos, mucho mejor que los profesionales, incluso madres y padres, perciben. Hay varios estudios, sobre todo de Sarok Saigal en Canadá, muy interesantes con testimonios de adultos que han tenido un curso neonatal muy complicado, que dan testimonio de lo difícil que fue para ellos, pero que lo lograron. Dicho esto, volvamos entonces a adecuación. Entonces estamos ante situaciones en las que se plantea como éticamente correcto o no iniciar, o no avanzar, o incluso retirar ciertas medidas terapéuticas. Y los criterios que están publicados y que en general a los que se recurre en la literatura para basar este tipo de decisiones o para fundamentar la adecuación son el criterio del mejor interés del paciente, interés superior del niño, se dicen en otras publicaciones. Pero es difícil, yo no voy a profundizar acá, pero seguramente han leído algo. Esto está en el mejor interés del paciente. Es muy difícil a veces, sobre todo en el periodo neonatal, poder responder a esa pregunta. ¿Y quién es el que está mejor posicionado para decir si esto que estamos haciendo está en el mejor interés del paciente? ¿Tienen intereses declarados? Claramente que no, los recién nacidos. Entonces, es complejo, por supuesto, estamos expuestos a muchos errores cuando hablamos de esto, qué es lo mejor. Es muy difícil responderse qué es lo mejor. Por eso surge el otro principio, que es el principio del daño, que es lo que estamos haciendo, ¿está dañando a este paciente? ¿Es más dañino que beneficioso? Por supuesto que también tiene limitaciones, pero es menos riguroso preguntarse, ¿es esto dañino? Que preguntarse, ¿es esto lo mejor? Porque además el mejor interés pareciera que hay una respuesta que es lo mejor. Y no siempre hay una respuesta que es lo mejor. Es mucho más compleja la situación y la decisión. El otro criterio es el de justicia distributiva, que es
perdón, que es hacer esto por este paciente. ¿Daña a otro? Y eso tiene que ver con la escasez de recursos. Y en pandemia esto se vio mucho, no tanto en neos, pero sí en adultos, usando un respirador, que es el único que tengo para un paciente que tiene 99% de chance de morirse, cuando entra por la guardia, una persona que digamos, con 2 días de respirador va a vivir. Entonces, en neo, algunos lo llaman el elefante en la UCIN, porque está, pero nadie lo ve, nadie quiere hablar de él. Pero podría ocurrir en algún momento que la escasez de recursos nos lleven a plantear este criterio como uno de adecuación de cuidado. Aunque las neos están cada vez más vacías, así que lo veo. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Se hace adecuación de cuidados? Hay varias publicaciones en países industrializados, básicamente me refiero a Canadá, Estados Unidos, Europa, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, que han investigado. Este es un estudio muy interesante que categorizaron las muertes neonatales en 3 países, en unidades de 3 países, Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, y los separaron entre muertes que ocurrían en la sala de partos o muertes que ocurrían en la UCIN. Y dentro de esos las clasificaban si eran pacientes que fallecían periodo neonatal, recibiendo terapia invasiva y reanimación o adecuación de cuidado. En este estudio, fíjense, en sala de partos 9% solo morían recibiendo reanimación, el 91% después de adecuación, y en la UCIN 14%. O sea, la gran mayoría fallecen luego de un proceso de adecuación de cuidado. Si tomamos globalmente sala de partos y UCIN, 13% en medio de reanimación y cuidados intensivos, 87% después de adecuación. Hay una revisión bastante reciente que muestra este y otros estudios, y una de las cosas que encuentra es que hay grandes diferencias si uno toma estudios de países industrializados, de estas regiones que les cuento, versus estudios de Asia, de Sudamérica y de África. Y es notable cómo en nuestros países es mucho menos prevalente el porcentaje de pacientes que fallecen en el periodo natal luego de un proceso de adecuación de cuidado. Esto nos llevó a hacer un estudio en nuestro país que acaba de ser publicado online, todavía no está el papel, pero este fue un estudio que hicimos junto al doctor Coco Bain y un grupo de neonatólogas y enfermeras muy importante y muy responsable. Hicimos este estudio en 97 centros de alta complejidad de todo el país, neonatologías y hospitales pediátricos, que pudieron acceder a participar. Fue interesantemente un estudio prospectivo. ¿Y cómo hacemos un estudio prospectivo de muerte? La mayoría de los estudios que ven cómo fallecen los recién nacidos van a mirar a la historia clínica y recogen información de la historia clínica nosotros lo que hicimos fue, dentro de la semana posterior al fallecimiento del recién nacido, uno de los investigadores, había por lo menos 2 en cada uno de estos centros, tenía una entrevista con personal de salud que había estado involucrado en los cuidados de fin de vida de ese paciente. Y habíamos desarrollado un formulario, después de consultar con todos estos centros, y le armamos un formulario para completarlo en esa semana post-mortem. Y recibimos formularios de 6 meses, en forma prospectiva, como les digo, y obtuvimos información de casi 700 muertes neonatales, 79 en sala de partos y 618 en UCI. Los resultados, acá los ven, globales, ¿no? Adecuación de cuidados, globalmente, contra el 87 del artículo que mostré, 32%, y muy diferente en sala de partos que en UCI. La mayoría de los que fallecían en sala de partos tenían algún proceso de adecuación, muchos de ellos con consultas prenatales y acuerdos previos. Al revés en UCI, solo 28%. Solo 28%. 72% de los recién nacidos que mueren hoy día en Argentina
lo hacen recibiendo terapia invasiva y reanimación, sin un proceso de adecuación de cuidado. Después podemos discutir si esto es bueno o malo, por qué, pero esta es la foto, esta es la realidad de lo que ocurre. Acá tenemos lo que pasa en sala de parto, 70%, como les digo, adecuación. Esto que está acá en gris más clarito es no iniciar o no avanzar, y lo que está arriba es retirar. También en USIN, de los que se adecúa, la mayoría es, aunque están bastante repartidos, pero la mayoría es no iniciar o no avanzar, y un porcentaje un poco menor es retiro de cuidados intensivo. Y otros hallazgos interesantes del estudio fueron estos. Fíjense, los padres, madres o padres participaron en la decisión, y uno diría 100%, ¿no? Acá estamos hablando de los que se adecuaron. 71%, o sea, cerca del 30% de estas decisiones la familia no participó. Enfermería participó, acá solo tomamos las de USIN, porque en sala de parto no había datos de eso, 50%. La mitad de las veces enfermería estuvo involucrada en el proceso de toma de decisión. Y después, ¿cuál era el criterio, la razón para el cual adecuar? 75% era muerte inevitable y 25% compromiso de la calidad de vida. Y en cuanto a esto de suspender o no iniciar o suspender, 1/3 era retirar y 2/3 fue no iniciar o no avanzar con las terapias o órdenes de no reanimar, o mejor, como se dice ahora, permitir la muerte natural, ¿no? Así que es un estudio que nos pareció muy interesante porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Es un estudio muy representativo. Cuando analizamos la mortalidad de ese año, fue el 2021, en 6 meses, esta N, casi 700, representaba el 80% de los recién nacidos que fallecían en Argentina. O sea que es muy representativo. Nuestro desafío ahora es tratar de investigar un poco más por qué pasa esto, y sobre todo estamos trabajando con gente de paliativos para ver si podemos ofrecer consultas con paliativistas para poder anticipar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que sin pensar que lo que ocurre en el occidente industrializado es lo correcto. Nosotros podemos tener motivos por los cuales tenemos menos porcentaje, pero estos porcentajes a mí me parecen bastante preocupantes. Esto lo puse, el proceso de toma de decisiones es complejísimo. Por eso puse cualquier figura acá que mostrara algo complejo. Esta es una figura que la hizo Laura Konikov. Laura Konikov es una médica neonatóloga de nuestro servicio que trabajó conmigo hicimos un estudio quali en nuestra unidad de entrevistas a médicas y enfermeras que habían estado involucrados en adecuación de cuidados en pacientes a quienes se había suspendido la hidratación y la nutrición artificial. Es un subgrupo, digamos, de adecuación muy particular y muy complejo. Y ella plasmó en este gráfico algo que me pareció muy bueno, porque fíjense la complejidad, ¿no? Y entonces empezamos a ver, al principio surge la cuestión, ¿se puede hacer esto? La pregunta puede venir del equipo tratante, pero a veces vino de las familias. Doctores, ¿podemos hacer algo por nuestra hija que no sea seguir dándole lo único que le estábamos dando, que era nutrición y hidratación, un paciente equiparable a un estado vegetativo persistente del adulto? Y después viene todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que tiene que ser inclusivo, que va y viene, que hay acuerdos y desacuerdos, que surgen un montón de cosas, como puso ahí Laura, ¿no? Dudas, culpas. Está en inglés porque lo estamos mandando a publicar. Explicaciones, la importancia de la comunicación. Y después de todo este proceso que lleva tiempo, se llega a una resolución. Y ahí estamos como aliviados, porque llegamos a una... Sin embargo, el alivio dura poco, porque después hacer que esto suceda también es muy complejo y lleva desafíos. Por supuesto, los cuidados paliativos, estar ahí, ¿no? El apoyo espiritual.
plantear opciones, las explicaciones, y eso de vuelta lleva tiempo. Finalmente ocurre el fallecimiento y ahora sí es como el alivio definitivo, pero todavía hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y siempre permitir el disenso, no vamos a estar todos de acuerdo, eso lo podemos dejar para las preguntas, no tiene que haber, o sea, la unanimidad en estas cuestiones es una utopía, ¿no? Hay algo que se llama desacuerdo razonable, que si quieren después lo conversamos, pero que es importante, incluso dentro de los equipos de cuidados, ¿sí? Entonces, volvamos un poco a conceptualmente, esto se ha dado en llamar zona gris, ¿no? La zona de difícil definición, la zona donde las terapias que vamos a ofrecer o que estamos haciendo no son ni obligatorias, porque todo el mundo sabe que son beneficiosas para el paciente, ni prohibidas o inadmisibles, porque todos sabemos que le estamos haciendo daño. En el medio están estas terapias que Marc Mercurio llama permisibles. Hay doble incertidumbre. Incertidumbre pronóstica, incertidumbre moral de qué es lo óptimo. No hay una respuesta correcta. Pero entonces, en esa zona permisible, unos pueden pensar que lo mejor o lo adecuado es seguir brindando cuidados intensivos y otros pueden pensar que no, que habría que redireccionar objetivos y adecuar cuidados. Una de estas estrategias, digo, que puse acá son algunas que pueden ayudarnos a discernir en esta cuestión de adecuación de cuidado. ¿Qué quisiéramos para nosotros? Si yo estuviera en una situación homologable a la de este paciente, y yo pudiera expresarme, ¿qué quisieran conmigo? Otro que se llama, es difícil de definir, pero en la literatura está esto, estándar de la persona razonable. ¿Qué haría una persona razonable? Bueno, es un tema difícil porque cada vez es más difícil. Pero bueno, está escrito. Y el otro es el análisis de analogía de paradigmas. Por ejemplo, este bebé con lo que tiene, ¿es más parecido a un anencefálico o es más parecido a un chico con una discapacidad moderada? Este gráfico de Lynn Gillan está muy difundido, esa zona gris, fíjense que acá lo que hay es un umbral superior, por arriba del cual el tratamiento es claramente beneficioso, está en el mejor interés del paciente y lo tenemos que brindar. Por abajo de este otro umbral inferior, el tratamiento no debe ser administrado porque lo va a perjudicar, es irracional. Y en esta zona gris, los tratamientos de vuelta permisibles. Bueno, esta zona, en inglés, Lynn Gillan la llamó Zone of Parental Discretion, y nosotros cuando mandamos a publicar con Marcia Arimani un trabajo archivos, no le encontrábamos la vuelta de la traducción. Y junto a Norma Rosato y los editores de archivo, nos pareció que esta era la mejor traducción, si se quiere, porque zona de discreción parental no expresaba lo que queremos decir. Entonces quedó esto, zona de decisión informada parental. ¿Por qué? Porque es una zona donde la voz de los padres, madres y padres es prioritaria. Ellos están mucho mejor posicionados que el equipo de salud para definir si lo que se hace está en el mejor interés o beneficio de su hijo. Y por supuesto con información, ¿no? Ahora, ¿esto es ilimitado? ¿Esta decisión se hace lo que ellos quieren? No, hay límites. Y el límite está dado fundamentalmente por el principio de daño. Si lo que los padres pretenden que hagamos está claramente asociado a un daño, no podemos acceder a eso. Acá en el gráfico está muy sencillo, en la vida es muy difícil. La perspectiva de derechos es importante. Los recién nacidos tienen derecho al tratamiento médico, que es independiente de los deseos de los padres o de los valores de los médicos. Tienen derechos. Una vez que han nacido, son sujetos de derecho. También tienen derecho a no sufrir tratos crueles, ¿no? A evitarle sufrimiento, a no hacer terapias desproporcionadas, inhumanas. Y estos dos derechos tienen que estar, son complementarios. Como dice María Marta Cuño, en esta frase, que a mí yo la pongo y la repito porque me parece fantástica. Si reconocemos en el recién nacido una persona humana con un valor intrínseco en sí mismo, ese valor tiene que ser respetado, tanto de los abusos del abandono terapéutico, como del uso exagerado y desproporcionado de los medios,
brindándole frente a los dos extremos una garantía de protección. O sea, no hay que abandonarlo, pero tampoco hay que caer en obstinación terapéutica. Y los padres tienen el derecho a recibir la información que necesitan para participar en el proceso de toma de decisiones, y tienen el derecho de decidir las conductas a tomar, como decíamos, ¿no? Por supuesto, son quienes están mejor posicionados y uno va a acompañar esa decisión siempre que no incurran en abuso, maltrato, negligencia. Pero no están obligados. Que tengan el derecho a participar y a decidir, no quiere decir que estén obligados a decidir, porque no todas las familias son iguales. Y esto de que se llama la autoridad decisional, no todas las familias, hay familias que prefieren mantenerse más al margen y escuchar y pedir recomendaciones al grupo tratante. Hay otras familias que quieren ellos ser los protagonistas de la decisión. Y esto hay que explorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos responsabilidad médica de sugerir o recomendar acciones en función del conocimiento y la experiencia, porque esta carga de una decisión tan pesada no debe caer sobre los padres. Este es un gráfico de Stephanie Cukora, que es una neonatóloga eticista que a mí me gusta mucho también. También muy claro, ¿no? De vuelta, la zona de daño, tratamientos inadmisibles, la zona beneficiosa, tratamientos obligatorios, en el medio, zona gris, tratamientos opcionales, permisibles. Y acá, como son opcionales, podemos inclinarnos por cuidados de confort, por cuidados intensivos o por una prueba de terapia, y siempre revalorando y reconsiderando en forma dinámica cómo vamos a seguir. Cuando uno toma una decisión, no es una decisión que digamos, no va a modificar, porque hay circunstancias que pueden hacer modificar esa decisión. Entonces, en las zonas obligatorias o inadmisibles, las conductas médicas se basan en que el mejor interés del paciente está dado por la evidencia, la mejor evidencia disponible. En la zona gris, son los valores de los padres los que determinan el mejor interés. Esto es fuerte, pero hay que incorporarlo. Otro aporte que me parece a mí muy bueno de Stephanie Cukora es que los outcomes que uno siempre pone como relevantes son estos, ¿no? Vive, muere, quedó con alteración del desarrollo, sí, no. Bueno, hay otros outcomes, por ahí no tan duros, pero que son importantes, dice ella, ¿no? Haberlo intentado, sentirse buenos padres, que ellos sientan que con lo que hicieron fueron buenos padres, que puedan alzar a su hijo, que evitarle sufrimiento, dolor, dar tiempo, mantener la esperanza, la fe en función de sus creencias, y que cuando llegue sea una muerte en paz. No se mide tanto esto, no se mide casi nada, pero es importante. Y esto dice John Lantos en un artículo maravilloso de New England hace unos años: es importante ayudar a madres y padres a discernir sus propios valores y compromisos éticos cuando enfrentan una situación que involucra decisiones de vida. Y él dice, el foco no debe estar en el resultado, sino en el proceso, ¿no? Salgamos de la ética de resolución de conflictos y pasemos a una ética de clarificación de valores. Maravilloso. Los datos son necesarios, pero insuficientes para guiar a los padres. Y lo otro que dice es que las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones y es clave considerarlas en estas conversaciones. Otra cambio de paradigma, ¿no? Las decisiones importantes se toman con la cabeza. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas decisiones importantes las han tomado más emocionalmente que con la cabeza? ¿Qué carrera eligieron? ¿Con quién deciden vivir su vida? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Eso es muy racional? Este artículo de Dominic Wilkinson es fantástico, ¿no? Es un artículo para uno se siente y lo lee en 1 hora, 2 horas, porque es maravilloso, que justamente habla de esto, de cómo incorporar los valores paternos en estas decisiones perinatales y pediátricas complejas. Es muy extenso, no nos va a dar el tiempo, pero se los recomiendo y si quieren se los mando. Es maravilloso porque uno dice, los valores de los padres los vamos a considerar. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué valores? Los valores, acá habla de los valores globales, de los valores externos, de las influencias, de la autonomía o la autoridad parental, de lo que es los metavalores. ¿Qué cosas son importantes para mí a la hora de tomar decisiones? Bueno, enorme. Y en cuanto a las emociones, yo traigo acá este artículo de Annie Janvier, si no lo han leído, dedíquenle un ratito. Annie Janvier es una neonatóloga, es eticista, clínica,
trabaja en Montreal, es canadiense, y está casada con Keith Barrington, el jefe de la unidad de Montreal, seguramente todos lo conocen, y tuvieron una hija, Violette, de 24 semanas. Internada en la unidad donde él es jefe y ella es médica. Y llega un momento donde Violette estaba muy grave, séptica, chocada, y se reúnen el grupo tratante con ellos dos. Y ante la situación de tan mal pronóstico, acuerdan adecuar cuidado. Y ella cuenta en este artículo todo ese proceso. Cuando se acercan a la cama, a la incubadora, perdón, de Violette, ella estaba intubada, iban a sacarle el tubo endotraqueal, y Keith Barrington dice, mira, ahí succionó el tubo. Y Annie cuenta, dice, yo no lo podía creer porque él es el científico, sabe que eso es un reflejo, que no tiene nada que ver con sus posibilidades. Pero lo escuché, porque es la persona que amo, porque no me voy a poner a discutir a favor de la muerte de mi hija. Lo acompañé y no adecuamos cuidado. Y seguimos con... Bueno, Violette vivió, se fue de alta, y cuando escribe este artículo, Violette tiene 2 años, y la última parte del artículo, la puse acá, tiene ahora 2 años de vida, esto fue en el 2007, Violette ahora tiene como 20 años, no tiene discapacidades serias, y dice, yo tomé la decisión, esto de adecuar, ¿no? Yo tomé la decisión completamente informada, en forma racional, sin emociones. Y la última frase es, la emoción le salvó la vida. Tremendo, un artículo. Así que el valor de las emociones en la toma de decisiones hay que considerar. Hay algo que se llama inteligencia intuitiva y a veces hay que darle bola. Este artículo de María Marta Acuño también es muy lindo, habla más en forma genérica, no tan personal, de este tema. Y no quiero extenderme mucho, en este proceso de toma de decisiones, las decisiones compartidas son fundamentales. Saliéndonos del modelo paternalista, ¿no? Yo les mostraba recién nuestro trabajo, 30% los padres no participaron. Saliéndonos del otro extremo, ¿no? Esta es la situación, díganos qué quieren que hagamos. No, somos profesionales de la salud con una responsabilidad. Con una familia en una situación desesperante y tenemos que acompañar y tenemos que ayudar. Entonces, lo recomendable es este proceso de ida y vuelta donde uno hace surgir cuáles son los valores, las preferencias de esa familia, informa adecuadamente, escucha, define metas, vuelve a escuchar, tolera el silencio, se sienta una otra vez, permite tiempo para que estas cosas se vayan aclarando. Y este que también me parece una frase fantástica de Cecilia Cantón, que es una médica neonatóloga de acá, de Argentina, en este editorial de Archivos Argentinos del año pasado, dice, la y los profesionales de la salud ayudan a pacientes y familias a entender las decisiones desde los valores propios, a partir del desarrollo e implementación de habilidades comunicacionales, de escucha, sensibilidad hacia las necesidades y alerta sobre los propios sesgos. Acá se dicen un montón de cosas en esta oración de Ceci Cantón. Cómo hablamos, qué decimos, qué sensibilidad tenemos hacia el otro, cómo escuchamos, cómo analizamos nuestros sesgos y cómo tenemos que ayudar. Esto lo voy a pasar. Al tomar decisiones de adecuación de cuidados es clave proveer cuidados paliativos integrales para el niño o la niña. Resulta de gran ayuda enfocarse en esas medidas que sí se van a hacer. Solemos decir, bueno, le vamos a sacar el respirador, no le vamos a dar tal cosa, le vamos a sacar todo lo que no hacemos. Pero hay muchas cosas que sí se hacen y es bueno resaltarlas. El objetivo primario es brindar confort y acompañar a la familia a transitar ese periodo tan difícil con empatía y compasión. Y acá viene lo que yo creo que es, no yo, fíjense, esta es una publicación del año pasado de países del norte.
la integración entre neonatólogas, paliativistas y bioeticistas. Una nueva era, dice, de integración. Los cuidados paliativos son mucho más que cuidados de fin de vida. Solemos tener ese error, ¿no? Bueno, ya está, fin de vida, llamarlo paliativo. El cuidado paliativo, bueno, lo tiene acá Lucre, es mucho más que eso y estamos empezando a entender. Siempre pensamos que no, nosotros somos capaces de hacer todo. Todo lejos. Ofreciendo un enfoque holístico, proactivo, que busca las necesidades sociales, espirituales, emocionales, físicas del niño y la familia. Bueno, acá estamos. Hace poquito nomás, en septiembre, en unas jornadas de cuidados paliativos en la SAP, una muy, muy linda jornada que compartimos con Lucrecia. Estamos tratando de integrarnos. Fíjense, más publicaciones, ¿no? Más publicaciones de combinar USIN, bioética, paliativos, y en toda la trayectoria de esta familia, desde prenatal, desde el nacimiento, hasta el postnatal y eventualmente la muerte. Este es un artículo que escribió para Proneo Fernanda Pecerico hace unos años, que la verdad que es buenísimo, y los define, por si alguien quiere resaltar, digamos, o entender bien de qué se trata. Los cuidados paliativos dan respuesta a las necesidades biopsicosociales y espirituales de niños y familias que se encuentran atravesando una enfermedad que amenaza o limita la vida. No es fin de vida, una enfermedad que amenaza o limita la vida, independientemente de cuál sea la evolución siguiente. Mediante un abordaje integral formado por equipos interdisciplinarios con el objetivo de mejorar la calidad de vida, dando contención a las familias y ayudando en la elaboración del duelo. O Ana Magdalani, que dice, la clave es estar ahí con el otro, ¿sí? O esta de otra paliativista, Rana Limbo, que dice, el campo de los cuidados paliativos seguirá creciendo a medida que determinemos cómo reducir al mínimo los problemas de comunicación y la fragmentación de la atención. Cachetazo, ¿no? Para nosotros. Vamos a pasar, y yo termino con esto que son, en mi opinión, conceptos esenciales, pero los describí yo así medio, me parece. Los cuidados paliativos y los cuidados intensivos no son mutuamente excluyentes, no es que salen los neonatólogos, entran los paliativistas, no son cuidados de fin de vida. Hay que evitar juzgar a las familias, respetar sus valores, sus creencias, escuchar activamente, acompañar, acordar cuidados de manera compartida e individualizada, aprender a comunicarnos adecuadamente. Hay que aprender, se aprende. Y no yendo a escuchar a uno que habla más o menos bien. Esto es bastante complejo, pero se puede aprender. Actuar con compromiso, empatía y responsabilidad, estar ahí, como decíamos, establecer planes de cuidados, prevenir el dolor, el malestar y ayudar en el inicio del duelo y hacer un seguimiento posterior a la muerte. Con respecto al duelo, tuve el enorme privilegio de trabajar con un grupo fantástico de médicas, de enfermeras, psicólogas. Quedé solito ahí yo. Creo que había un cupo para un varón y entonces hicimos este protocolo que realmente es muy profundo, en mi opinión muy, muy bueno, que sacó el Ministerio de Salud el año pasado y que estaba online y que lamentablemente cuando uno cliquea en ese link no está más. Capaz porque dice personaje estante, ¿no? Pero lo tenemos en PDF, así que si alguien lo quiere, se lo pasamos. La verdad que espero que vuelva a estar disponible porque fue un gran trabajo. Y como dice, para terminar, Ana Magdalani, en este artículo que sale ahora en Proneo, Cuidados de Fin de Vida, los cuidados paliativos no se deben ofrecer, sino que deben estar presentes. Y para terminar, como no solo de la neonatología y la bioética vive el hombre, le voy a presentar a mis nietas, que son las que han robado mi corazón. Vera y Rufina, bueno, que me tienen loco. Muchísimas gracias.
Hola. Bueno, Gonzalo, hermosa la presentación, magnífica. Si bien yo ya había escuchado algunas cosas, la verdad que siempre que escucho voy incorporando y aprendiendo más. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat, pero en particular o me gustaría que retomemos, ¿sí? Ese concepto, bueno, de cuando uno, sobre todo nos pasa dentro de los equipos, ¿no? Donde somos varios, muchos neonatólogos, empiezan a venir también los especialistas, ¿sí? Y empieza a haber un aluvión, una lluvia, ¿sí? De opiniones, eh, y empieza a aparecer ese conflicto, el cual muchas veces es difícil, ¿sí? De llegar al acuerdo. Eh, ¿Cuál pensás vos o qué estrategias utilizan ustedes en su servicio, ¿no? Para tratar de llegar, ¿no? A ese desacuerdo razonable, para poder, ¿sí? Evaluar cuál de todas las opciones eh, sería la más prudente para ese niño, ¿no? Gracias, Lucre. Es un tema enorme que ha ido cambiando, por lo menos en nosotros, en nuestro grupo, a lo largo del tiempo. Hace muchos años, como las decisiones involucraban vida o muerte, el concepto era, antes de planteárselo a los padres, tenemos que estar todos de acuerdo. Porque si hay alguien que no está de acuerdo y cree que el chico tiene que seguir viviendo, bueno, estamos tomando una decisión que lo va a matar y bueno, o sea, buscamos la unanimidad para después ir a hablar con los padres. Bueno, ahora eso nos parece algo incorrecto. Y no es que nos parece porque nos pintó. Para mí fue muy revelador una serie de artículos de Dominic Wilkinson. Dominic Wilkinson es un británico, neonatólogo, filósofo, eticista, que es el que escribió ese artículo de los valores en los padres. Y él empezó a hablar hace unos años acerca de que personas razonables, sensatas, pueden disentir en temas complejos. Y de hecho tiene un libro junto a Julian Savulescu, que es un bioticista australiano, acerca del caso de Charlie Gartz, que es un chiquito en Inglaterra que se discutió mucho, un deterioro, una enfermedad metabólica que habían planteado que en Estados Unidos lo podían tratar. Bueno, y los dos son eticistas brillantes y están en desacuerdo y en el libro fundamentan cada uno su postura. Es decir, es muy difícil llegar a una unanimidad. Entonces lo que él trabaja es esto de, no vamos a llegar a un acuerdo, o sí, pero él lo llama desacuerdo razonable. Y desacuerdo razonable quiere decir que podemos disentir, pero disentir no caprichosamente. Las posturas deben ser fundamentadas. Entonces, si yo creo que hay que seguir brindando cuidados, tengo que fundamentarlo sólidamente. Y si yo pienso que hay que adecuar cuidados y permitir la muerte, tengo que fundamentarlo y poner argumentos también válidos. Entonces, si esa postura se da, y están las dos alternativas fundamentadas, y estamos en zona gris, ahí hay que acompañar a los padres. Los padres pueden inclinarse hacia una postura o hacia la otra. Y no de golpe, ¿no? Ustedes es todo un proceso, como decíamos, lleva tiempo, análisis, es muy duro, es muy difícil, pero se va caminando hacia la decisión parental, decisión informada parental. Entonces, ¿qué pasa? Si los padres están convencidos de que quieren ir hacia, por ejemplo, la adecuación, el grupo que estaba de acuerdo con esos padres es el que debería hacerse cargo y acompañar. Y el otro grupo aceptar que no es una barbaridad lo que están haciendo, sino que piensan distinto y lo han fundamentado y ellos no están de acuerdo, pero protegerlos también de estar involucrados en esa forma de hacer cuidados de fin de vida, con la cual les puede generar esto que se llama distrés moral o angustia moral. Entonces, esa me parece que es una forma
bastante razonable de encarar estas cuestiones, harto difícil, pero se lesionan menos personas y se acompaña mejor a la familia, ¿sí? Me parece. Bueno, Gonzalo, excelente. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va a lo otro, a cuando el equipo está convencido y vamos al planteo de los padres, y los padres están terminantemente en contra de una conducta que todo el equipo creemos que es correcta. Y entonces a veces nos ocurrió incluso que cambiamos la conducta y seguimos haciendo y seguimos sacando laboratorios, seguimos transfundiendo y seguimos entrando a quirófano. Cuando el padre dice que no quiere esto. Y sí, eso es dificilísimo. A ver, y le agrego algo más, a veces puede haber diferencia entre la pareja. Uno quiere seguir y otro no. Yo creo que ahí, Analía, la respuesta fácil y rápida e incorrecta es judicializarlo. Yo creo que hay que evitar judicializarlo, porque ahí perdemos todo. Creo que hay que darse tiempo, hay que tener conversaciones, hay que tratar de entender por qué están en esa posición y tratar de que ellos también entiendan por qué uno le parece que otras opciones son mejores. A mí nos ha pasado que ante una chiquita que devastación neurológica, nosotros planteamos adecuar, el padre estaba de acuerdo y la madre no, y la madre dijo, yo no puedo imaginarme nada peor que la muerte para mi hija. Bueno, hablamos mucho, acompañamos, y después de un tiempo, ella misma nos pidió, cuando percibió cuál era el futuro de esa niña, empezamos a hablar de traqueotomía, de kinesia, ella misma vino a pedir si podíamos reconsiderar la adecuación de cuidado. Entonces, no hay que enojarse, no hay que juzgar. El tiempo es fundamental, lo aprendimos de los paliativistas que nos están todo el tiempo hablando del tiempo, y tratar de llegar a un acuerdo que... Ahora, la pregunta es, bueno, pero mientras tanto el bebé sufre, nosotros creemos que sufre. Bueno, sufre es una palabra también difícil de definir, hay que hacer mucho para que no sufra o no tenga dolor, y entender que la resolución de esa situación va a tener impacto de por vida en esa familia. Entonces, apurarse, porque nosotros estamos convencidos y tenemos la razón, no me parece lo más saludable, pero es dificilísimo. Bueno, ahí va la otra pregunta que muchas veces decimos, pero tiene que ser una decisión médica, porque en realidad nosotros ya sabemos que no tenemos nada más para brindar. Entonces, en eso de que tiene que ser una decisión médica, es decir, en eso empezamos a actuar. Sí, ahí yo a veces siento, después por ahí, Lucre, si querés me gustaría escucharte, porque eso lo escucho mucho de paliativistas. A mí me parece que es más complejo que decir de quién es la decisión. Está bien, es cierto que si vos te fuiste de zona gris, estás en esa, fuera del umbral, y no me obligues a hacer cosas que sé que están mal. Pero ahí es donde hay que buscar el equilibrio y ver cómo podemos ayudar a esa familia. Ahora, si es muy fundamentalista y no cambia, bueno, ese es un problema. Quizás hay que derivar al paciente, quizás hay que judicializarlo, pero serían las últimas. A mí me parece que es mejor, y todo tiene que ver con el buen vínculo. Si se generó un buen vínculo de entrada y hay buena relación entre la familia y el equipo tratante, va a ser más fácil, me parece a mí, que si hubo conflicto. Pero la decisión, qué sé yo, la decisión es médica, pero acordando con la familia. Pero Lucre, vos decime.
Sí, cuando uno, bueno, lee, estudia adecuación de esfuerzo terapéutico, tanto desde el punto de vista bioético como, digamos, legal, eh, se habla de que es una decisión médica, ¿no? O sea, nosotros somos los profesionales que tenemos el conocimiento científico, técnico, ¿sí? Y que en realidad somos quienes conocemos, ¿sí? Sobre, bueno, esto que hablamos hoy, ¿no? Sobre toda la fisiopatología, las alternativas que hay, también sobre uno puede conocer sobre los pronósticos. Y como decía Gonzalo recién, o sea, si yo sé que tengo un tratamiento que realmente es beneficioso, ¿cómo no lo voy a ofrecer? O sea, lo voy a indicar, ¿sí? Y si yo sé que ofrecer a lo mejor una ventilación mecánica en una niña o un niño, un recién nacido que tiene una anencefalia, es en realidad a lo mejor caer en una obstinación terapéutica, no tendría el sentido o el objetivo de ese tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es ofrecérselo a los padres, ¿no? Yo creo que el mayor problema es justamente esto que está hablando Gonzalo, es en esa zona gris, que el primero y principal, lo dije en otro congreso y lo voy a decir acá, primero y principal, darnos lugar a charlar en los pases de sala sobre la posibilidad de la muerte, ¿sí? Que no lo hacemos. O sea, decimos, bueno, está re grave, se puede morir, pero no, no nos tomamos esos 5 minutos, 10 para charlar sobre si eso sucede, cuáles serían las conductas. O qué otras cosas podemos implementar, ¿no? Todos sabemos que elegir el lugar, dejar a los padres que estén, es importante, pero diseñar estos planes de cuidado, un plan A si pasa esto, un plan B si pasa aquello, un plan C, y entender también un poco que esto vos decías, bueno, estos papás estaban, o esta mamá estaba errada cuando fue y charló con los médicos sobre esa decisión de adecuación de esfuerzo terapéutico, teniendo la información, y cuando se acercan a la incubadora de la bebé deciden otra cosa. Entender que esos procesos pueden cambiar. Yo puedo decidir hoy una adecuación, puedo decidir que a lo mejor extubo ese paciente o que voy disminuyendo los parámetros de respirador y con la finalidad de extubarlo, o voy suspendiendo los inotrópicos y que la situación puede ser distinta, ¿no? Lo que yo esperaba que a lo mejor ese paciente vaya a fallecer, resulta que en realidad no sucede, ¿sí? Entonces, entender también eso. Hablamos de la gran incertidumbre que manejamos todos nosotros, sobre todo los neonatólogos. Bueno, es difícil trabajarla en nosotros, ¿sí? En nuestra cotidianidad de la atención, y entiendo, porque me pasa, nos pasa a todos, digamos que transmitirle toda esta información a los padres con tantas dudas también genera muchas veces estos choques, ¿no? Pero bueno, uno me dice una cosa, el otro viene el neurocirujano y me dice tal otra cosa, o viene el cardiólogo. Por eso creo que coincidimos en esto, que es sumamente importante primero, ¿sí? Todas estas decisiones y valorar, poner en la mesa lo técnico, lo científico, evaluar mis sentimientos y mis valores, ¿sí? En este paciente o en esta situación, y tratar de escuchar a los padres, incorporar los valores de los padres, ¿sí? Y a la vez, ¿sí? Mis sentimientos y mis valores son importantes, ¿sí? Pero tratar de que no avasallen, ¿sí? Lo de la cuestión familiar, ¿sí? Es difícil, pero repito, digamos, yo no le voy a consultar al papá si le voy a poner por una sospecha de sepsis, una sepsis ampigento, o sea, yo sé lo técnico, ¿sí? Sé cuáles son los gérmenes prevalentes, ¿sí? Yo voy a ir a informar, a comunicar, ¿sí? Que eso es lo más importante. Sí, buenísimo. Otro de los temas que puedan dar y no se verbaliza es las ideas que tienen madres y padres acerca de qué significa ser una buena madre, un buen padre.
y por ahí ellos tienen internalizado que participar en una decisión de muerte de su hijo es ser una mala madre. ¿Cómo va a participar en eso? Entonces, escuchar, hacer aflorar cuál es tu mayor miedo, porque a veces no hay que ser, a veces hay cosas que tácitamente se dan por entendidas, ¿no? Si una madre te dice, ¿cuál es tu mayor esperanza? Yo no quiero que sufra, te está habilitando a hacer, digamos, no hace falta que digas, sí, retírenle el respirador. O yo no quiero que también eso, o sea, que ellos evaluar qué es lo que entienden. Bueno, el respirador, si yo le saco el respirador se va a ahogar, ¿sí? Bueno, ¿qué representa ese tratamiento para esa familia, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienen, ¿no? Esto es decir, bueno, quieren que le hagamos todo, bueno, pero evaluemos esa frase. ¿Qué es realmente lo que está queriendo decir? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuál es la interpretación? ¿Sí? Y eso lleva tiempo, lleva un proceso. Y no son decisiones que uno hace, bueno, listo, adecuamos porque lo decidimos hoy a las 11 de la mañana y a las 1 ya lo estamos haciendo, ¿no? Hacer aflorar los No. miedos también es importante. ¿Cuál es tu mayor miedo? Y no pretender que responda en 2 segundos. ¿Cuál es tu mayor miedo? 30 segundos. A veces surgen cosas muy interesantes. Entonces, como decía Lucre, ¿no? Ser claros en cuál es el plan de cuidado y por qué proponemos este plan de cuidado. Y es a veces como los antivacunas que terminan vacunando. Muchas veces cuando hablas y explicás y escuchás las motivaciones, ¿sí? Y vas acordando, porque la mayoría de los madres y padres quieren lo mejor para sus hijos, aun cuando lo mejor sea morir en paz. Pero es difícil. ¿Alguna otra pregunta? Si no, tengo una del chat, del Zoom. Preguntar sobre el tema de la hidratación o la nutrición, o sea, cuando ya se decide la adecuación del cuidado, sobre todo porque a veces en niños nos pasa que tienen accesos ya complicados, son niños que muchas veces tienen accesos complicados o para canalizar y demás, ¿cómo es? O sea, ¿cuáles son las formas o cuándo es retirar el aporte? Por eso, depende cuál sea la situación y cuál sea la condición clínica del paciente. Una cosa es un paciente en esto comparable al estado vegetativo persistente, donde vos lo único que haces es pasarle por sonda. Sí. Otra cosa es un paciente que se está muriendo por otra cuestión, pero que por ahí en algún momento tenerlo alzado, incluso acercarlo al pecho puede ser beneficioso. O sea, depende mucho de cuál es la situación, Claro. cuál es su pronóstico y cuál es lo inmediato y cuánto es lo mediato. Pero está muy estudiado que la gente no se muere de hambre o de sed cuando uno limita nutrición. De hecho, al contrario, empeora el fin de vida estar hiperhidratado o digamos, con secreciones. Hay más complicaciones que beneficios. Bien. Pero es un tema enorme. Sí, bien. Gracias. Una pregunta más que dice acá es ¿qué papel juega enfermería, ¿no? En la toma de decisiones, si puede participar? Y cómo ustedes han podido, digamos, ir incorporando los cuidados paliativos dentro del ANEO. La última, estamos empezando a incorporar hace poco. Nosotros tenemos una neonatóloga que se ha formado en paliativos y que hace 2 o 3 años que se armó el grupo de paliativos pediátricos italianos y ella se sumó al grupo y es más la encargada de cuidados perinatales. Trabajamos mucho con Celina y Marina, que es nuestra neonatóloga. Es un proceso. Culturalmente es distinto y es lo que decíamos ahí. Integración. No es sale el neonatólogo, entra el paliativo. Integración. Aprendemos muchísimo. Y no solo cómo hacer el manejo del dolor. Muchísimo, muchísimo. Es muy rica la interacción. Así que lo estamos haciendo y creo que estamos en buen camino. Enfermería, fundamental. Fundamental. O sea, no pueden estar afuera de decisiones semejantes.
son las profesionales de la salud que aparte más tiempo interactúan con ese paciente y con esa familia. Lo que ellas escuchan, saben, nos cuentan, visualizan, perciben en el bebé y en la familia es fundamental. Y lo que ellas, digamos, sus opiniones y sus sugerencias son muy bienvenidas. Ahora, tienen que entrar dentro de esto que también podemos no estar de acuerdo. Pero fundamentado. ¿Por qué vos crees que hay que hacer? Lo peor es tomar decisiones sin enfermería y sin la familia. Es lo peor. Hay un estudio, un estudio de seguimiento de familias que han atravesado estas instancias y algunas familias las habían acordado así, en buen consenso. Otras habían tenido el modelo paternalista y otras el modelo técnico, digamos. Y la dificultad en sobrellevar el duelo a largo plazo era tremenda en estas últimas dos circunstancias. Cuando los médicos habían tomado la decisión solo, y peor también cuando los médicos le habían dicho, ¿qué quiere que hagamos? O sea, es tan complejo, pero volviendo a enfermería, imprescindible. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo.